Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es un placer para mí daros la bienvenida a este ciclo de conferencias. Me siento muy honrada por haber sido elegida para comenzar este ciclo y para presentar al doctor Alfredo Baratas Díaz. En mi calidad de tesorera de la Real Sociedad, miembro de la Sociedad de Amigos del Museo y trabajadora de esta institución, es un triple honor. Y bueno, me gustaría presentaros al conferenciante de hoy, que nos va a dar una conferencia que se titula El papel de la historia natural en el siglo XXI, erudición versus integración. El doctor Alfredo Baratas Díaz es profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense y además de trabajar como profesor haciendo docencia, pues también ha trabajado en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología e investiga en dos áreas muy interesantes de la ciencia, que son las instituciones científicas en la España contemporánea y, por otro lado, en la importancia tanto científica como social de las colecciones que se conservan en estas instituciones. En la parte de investigación que se ocupa de las instituciones científicas, ha trabajado fundamentalmente en la Junta de Ampliación de Estudios como una formación moderna en ciencia en este país, y últimamente ha trabajado también, le ha interesado el marco de la ciencia en la época franquista. En el área de las colecciones científicas o de las colecciones conservadas en estas instituciones científicas, lo que más le interesa es el patrimonio y cómo ese patrimonio es utilizado tanto a nivel científico como social. Hay que destacar que ha sido colaborador en publicaciones en las que se han censado todas las colecciones y los museos que tenemos en este país en historia natural y en biología, y por otro lado ha sido comisario de exposiciones tanto en el Real Jardín Botánico, en la Biblioteca Nacional y en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además de todo esto, les diré que es una persona con un enorme conocimiento en todos los aspectos que les he comentado y, en la actualidad es el secretario de la Real Sociedad Española de Historia Natural, lleva muchos años siéndolo. También es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas y además es director adjunto de la revista de esta sociedad. Como os decía, tiene un enorme conocimiento de todas estas áreas, tiene una enorme capacidad de trabajo y aprovecho una vez más este momento para públicamente agradecerle que aceptara ser mi codirector de tesis, porque es una de las personas más amables y que siempre está dispuesto a ayudar a todo el mundo. Espero que les encante la conferencia de hoy. Con todos ustedes, el doctor Alfredo Baratas Díaz. Buenas tardes. Muchas gracias, Isabel, por tus amables palabras. Antes de empezar propiamente con el cuerpo de la conferencia, quiero dar las gracias al Museo de Ciencias Naturales por acogerme y por acoger a la Real Sociedad en este 150 aniversario de la misma, a mi querida Real Sociedad. Quiero también darles las gracias a ustedes por venir, por tomarse la molestia de venir en plena pandemia, en pleno tráfago de actividad, y me alegra especialmente ver a muchos amigos que hacía tiempo que no veía, prácticamente un año en los que no nos veíamos, después de unos meses duros para mí, y que sé que muchos de mis amigos están hoy aquí especialmente contentos de que nos podamos encontrar. También quiero agradecer, por supuesto, a mi familia que está aquí, es mi primera actividad formal en un año difícil,
y también a todos los que están conectados a través de Facebook, muchos amigos que han escrito diciendo que no podían venir pero que lo seguirían por Facebook, y también mis hermanas y algunos miembros de mi familia extensa. Cuando planteamos esta conferencia, me interesaba mucho valorar qué papel juega la historia natural en el siglo XXI. Pero me temo que soy historiador de la ciencia, pero historiador, y lo que voy a hacer para contar algo sobre el siglo XXI, justo al final de la charla, es ver cómo han evolucionado las ciencias naturales o la historia natural a lo largo del tiempo. Me temo también que, aunque mencione ocasionalmente geología como una parte esencial de la historia natural, no voy a profundizar mucho en geología, porque realmente lo que me siento es un biólogo. Mal biólogo, pero biólogo al fin y al cabo. Entonces, además es cierto que a lo largo del devenir histórico de las ciencias naturales, la biología se ha hipertrofiado y ha arrinconado prácticamente a la geología como actividad científica, como una actividad científica muy interesante que da sentido también a la biología, pero que ocupa una posición, yo creo, que marginal en términos científicos y sobre todo, me temo, también en términos sociales. Así las cosas, quisiera enfocar mi charla de hoy en esos 4 aspectos. Empezaremos hablando de las historias naturales clásicas y citaré nada más que 3 grandes figuras. Podría haber citado cientos de figuras, pero no me lo consentirían ustedes ni probablemente mi capacidad de conocimiento. Hablaré un poquito de Plinio y de las traducciones, hablaré de Aldrovandi, hablaré de Buffon, hablaré de 3 hitos, o 2 personas y una expedición en el siglo XIX, de Humboldt y de Darwin, y de la expedición marítima, de la expedición oceanográfica del Challenger, como la síntesis de la historia natural del siglo XIX. Hablaré un poquito de lo que he llamado el eclipse del darwinismo. Ya se imaginan que lo que he hecho ha sido copiar o transliterar el título de un libro famoso e interesantísimo de Peter Bowler, que hablaba del eclipse del darwinismo. Pues voy a hablar un poquito del eclipse del naturalismo e intentaré acabar mi conferencia, hablando del papel de la historia natural en el siglo XIX y cómo va a ser imprescindible ese conocimiento histórico natural para afrontar los retos científicos que va a suponer el antropoceno. Bueno, empecemos, por tanto. Definiciones de historia natural hay muchas. Esa que tienen en pantalla está copiada literalmente de Wikipedia. Dice: la historia natural es un dominio de investigación que involucra a organismos, incluidos animales, hongos y plantas, en su entorno natural, inclinándose más hacia métodos de estudio y observacionales que experimentales. La pongo porque no me ha gustado. No me ha gustado porque obvia una parte fundamental de la historia natural a lo largo de la historia, que es la parte geológica, la parte abiótica de la naturaleza. Desde el mundo clásico grecolatino ha habido un esfuerzo sostenido en el tiempo de describir toda la naturaleza. Y toda la naturaleza comprende los astros, los continentes, los factores abióticos, físicos, químicos, geológicos, su concreción en minerales y rocas, y finalmente la descripción de los seres vivos. Me parece que la descripción de Wikipedia, que por otro lado la que consultan todos los estudiantes de enseñanza media, es incorrecta. Bueno, no es incompleta, no es incorrecta, pero es incompleta. La historia natural, como disciplina, nace en la antigüedad clásica. Voy a referirme al gran autor romano Plinio, pero realmente se consolida, lo que nos interesa en esta charla, se consolida a partir del siglo XVI y se consolida como una disciplina integradora y como un esfuerzo de realizar una descripción exhaustiva del conjunto de los objetos naturales y de los seres vivos que hay en el universo. La primera obra de obligada referencia es la Historia Natural de Plinio. Hay muchas ediciones de la obra de Plinio, muchas son reconstrucciones filológicas, pero me he querido centrar en una traducción de la obra pliniana que es especialmente relevante para el caso español. Es la que hizo el médico de Felipe II, Francisco Hernández, en el siglo XVI. Hernández era protomédico del rey y es enviado por Felipe II a territorio mexicano, al virreinato de la Nueva España, para conocer la naturaleza americana. Es
probablemente, si no el primero, uno de los primeros personajes que viajan desde la península a territorio americano con conocimiento científico, con el objetivo expreso de reconocer la fauna, la flora y la gea y la historia natural del territorio americano. El pobre Hernández es un hombre desgraciado en su vida. Trabajó muchísimo, escribió muchísimo, pero desgraciadamente no vio publicada durante toda su vida una sola página de sus múltiples escritos. Uno de esos múltiples escritos era una magnífica, luego les enseñaré fotografías, una soberbia edición, una soberbia traducción de la historia natural de Plinio. Y me interesa mucho esa traducción porque representa el ideal del Renacimiento. Es la traducción, la incorporación al legado del mundo moderno de la tradición clásica y al mismo tiempo la reelaboración, la reinterpretación de esos textos. Veamos durante unos segundos cuál es la estructura de la historia natural de Plinio. Porque por otro lado también sirve muy bien para ver la multiplicidad de intereses que tenían los historiadores naturales. El primer libro es una especie de introducción, el segundo habla literalmente de las cosas celestes, habla de lo que hoy conoceríamos como astronomía. El tercer bloque, del libro 3 al libro 6, habla de los 3 continentes que Plinio conocía, Europa, África y Asia. Es una descripción geomorfológica, geográfica del medio, muy significativo. Ya en Plinio aparece el hombre, o ese capítulo que llama de las figuras de gentes, el hombre como objeto de estudio, como ser vivo, objeto susceptible de estudio científico, sería equiparable a nuestra moderna antropología. Dedica 4 libros más, del 8 al 11, a estudiar la diversa naturaleza de los animales, la moderna zoología, y luego dedica una parte muy grande, muy importante de su obra a estudiar el mundo vegetal. Y estudia el mundo vegetal desde 2 puntos de vista. Ven que del libro 13 al 19 habla de las vides, los árboles frutales, los árboles que se cultivan y se siembran, de agricultura, del lino. Está haciendo una visión del mundo vegetal que se ocupa de aquellas plantas de interés agronómico. En la siguiente diapositiva seguimos con la estructura de la obra de Plinio y vemos como del libro 20 al 32 habla del uso de los seres vivos, básicamente vegetales y animales, como fuente de medicamentos, como elemento terapéutico para las enfermedades humanas. Es lo que hoy, en la Edad Moderna, hoy no, pero en la Edad Moderna se conocía como materia médica. Y los últimos capítulos, los últimos libros de esa gran enciclopedia de la historia natural de Plinio, hablan de los metales, la pintura, los colores, la naturaleza de las piedras y de los mármoles o de las piedras preciosas. Hay una aproximación al mundo inerte, al mundo de la mineralogía, de la petrología, que hoy asociaríamos a la geología. Me interesaba detallar el índice para que viesen el abanico de disciplinas de las que se ocupa la historia natural desde prácticamente el momento de su fundación en la antigüedad romana. Bien. Es perfectamente conocido que la obra de Plinio enfatiza mucho los aspectos utilitarios, bien agronómicos o bien terapéuticos, del mundo vivo. Y también es conocido que muchas de sus entradas, de las entradas que elabora para esa enciclopedia de historia natural que escribe, son entradas de segunda mano, que muchas veces son relatos fantásticos, cuando no directamente falsos o inventados. Y el ejemplo prototípico que siempre se pone es la descripción del elefante. Dice Plinio: el mayor de los animales es el elefante, y más ha llegado a los sentidos humanos, porque entiende el lenguaje de su tierra, tienen obediencia al superior, memoria de los oficios que aprenden, deleitándose en el amor y honra, y, lo que en pocos hombres se halla, son capaces de bondad, prudencia, justicia. Reconocen por deidades al sol y la luna. Bueno, evidentemente está haciendo una descripción antropomórfica del animal, dándole unos valores morales que hoy estarían fuera de cualquier manual de zoología, pero está identificando una tendencia que se mantiene a lo largo de la historia de la humanidad y que incluso hoy en día se sigue manteniendo
en el conjunto de la sociedad. Si seguimos creyendo que los lobos son crueles, los zorros astutos, los delfines simpáticos y las gallinas promiscuas, pues estamos atribuyéndole las mismas características antropomórficas que Plinio en el pasado, ¿no? De esta historia natural de Plinio, traducida por Hernández, quiero destacar, que es lo que me parece más relevante y por eso he querido hacer énfasis en él, unas adiciones que hace el propio Hernández. Las recoge siempre al final de cada capítulo con una indicación que dice acotaciones o adiciones de el intérprete, que es el traductor. Es realmente importante porque es probablemente una de las primeras traducciones que se centra en los aspectos científicos y no se centra en los aspectos filológicos de la lengua latina. Había habido, y ha habido después también, muchas ediciones centrándose en el lenguaje latín, la lengua clásica latina y la habilidad o la capacidad literaria de Plinio. La capacidad literaria de Plinio a Hernández no le importa. Le interesa realmente el análisis científico que hace de la naturaleza. Y, evidentemente, es un hombre viajado, ha viajado a América, ve un mundo natural radicalmente distinto del europeo, asiático, africano, y no puede menos que hacer muchas acotaciones, incluir muchas observaciones propias en esa valoración que hace de la obra pliniana. Y luego, con Hernández y con esta obra, es un ejemplo paradigmático del uso de las lenguas vernáculas como vehículo de transmisión de información científica. No hace una edición latina de la obra, hace una edición castellana de la obra. Es ese momento en el que el latín deja de ser la lengua franca del mundo científico y cada país o cada corona europea va a fomentar el uso como lengua científica de su propia lengua. En la siguiente diapositiva, como os he dicho, Hernández fue desafiado en su producción científica y no vio una sola página impresa. Esta edición de la Historia Natural de Cayo Plinio II, en la traducción que hizo Hernández, solo se publicó a partir, en castellano, en España, a finales del siglo XX, gracias a una coedición entre la Universidad Nacional Autónoma de México y Visor Libros, con una ayuda del Ministerio de Cultura. Prácticamente 500 años después de su trabajo, del trabajo de Plinio, fuimos capaces de tenerla por escrito. Afortunadamente, algunos, no todos, pero algunos de los manuscritos de Hernández se conservan y los manuscritos de la Historia Natural se conservan en la Biblioteca Nacional. Afortunadamente, la Biblioteca Nacional tiene lo que yo creo que es el proyecto cultural más importante de este país de los últimos 50 años, una biblioteca digital hispánica que es absolutamente soberbia, en la que están incluidas muchas obras de ciencias y, entre ellas están digitalizadas todos los manuscritos de la Historia Natural de Plinio. Como ven en esa imagen, es un manuscrito escrito con un primor y con una caligrafía absolutamente prodigiosa. Para quienes hemos sufrido y leído alguna vez textos antiguos en un archivo, suelen ser casi ilegibles, suelen ser dificilísimos. En cambio, los manuscritos de Hernández están cuidados hasta ese detalle. Desgraciadamente, la obra de Hernández, el manuscrito de Hernández, no incluye imágenes. Pero sí que es una obra que yo creo que no ha sido suficientemente valorada, porque no fue publicada, evidentemente, en su momento, como un gran monumento de la historia natural universal y también de la interpretación española de la historia natural del tiempo. Paralelamente a la traducción, o simultáneamente a la traducción que hizo Hernández de la obra de Plinio, aparece una figura en Italia que da un pasito más. Ya no es la interpretación, la traducción, incorporación y ampliación de la obra pliniana, de la obra de los clásicos, sino la generación de una nueva obra sobre aquellos cimientos, evidentemente, pero una nueva obra científica. Y he querido ejemplificarlo con la figura del italiano Ulises Aldrovandi. Aldrovandi no escribe un manual, una historia natural en sentido estricto, pero sí escribe a lo largo de su vida varias decenas de obras que tratan, no pretendo que se aprendan la lista, evidentemente, tratan cosas como la ornitología, la historia natural de los insectos,
de los peces, dedica un libro a los monstruos, a la historia natural de los monstruos, de las monstruosidades, luego veremos, o habla de geología o habla del mundo vegetal. El conjunto de la obra de Aldrovandi no es otra cosa más que una soberbia, impresionante biblioteca, volumen, enciclopedia del conocimiento de la historia natural que está emergiendo a partir del siglo XVI, fruto de esa reinterpretación de la obra clásica. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos grabados, algunas imágenes de la obra de Aldrovandi. Aparte de verle en la fotografía de la izquierda, ven unas láminas preciosas, espectaculares para el siglo XVII en el que están editadas, en la que se ve perfectamente la profusa descripción que hace de, en este caso, las libélulas, o en la imagen que tienen a la derecha de la distinta morfología de la concha de determinados moluscos. Son obras, como ven, ilustradas, con unos grabados muy, muy bonitos, son obras de gran tamaño, obras in folio muy espectaculares, muy bien editadas. Hace también una aproximación a la historia natural de los vertebrados y, como ven en esta imagen, hace una descripción anatómica de una serpiente, pero no solamente una descripción de la anatomía externa, sino, como ven a la imagen de la derecha, una descripción de la anatomía interna de las serpientes, y quiero llamaros la atención sobre estas llamadas en el texto que son desarrolladas detallando las estructuras que se reproducen en la imagen. También Aldrovandi hace descripciones del mundo vegetal. Algunas de ellas son plantas que se podrían identificar perfectamente incluso hoy en día. Y también hace, y es el espíritu de la época, algunas descripciones de animales fantásticas o inexistentes, y también inicia una tendencia que se mantiene en buena parte del siglo XVI, XVII y XVIII de fijarse, de prestar atención a ejemplares teratológicos. En la imagen de la izquierda ven una descripción de un árbol en el que supuestamente crecían seres humanos, es una descripción fantástica, evidentemente ese ser vivo no existe, pero la imagen de la derecha sí que es una imagen que es posible, y de hecho los museos de historia natural están llenos de este tipo de ejemplares teratológicos. En este caso es, como ven, una vaca que tiene una deformación, una pata no funcional, pero que ha nacido en su costado. Esta fijación por los ejemplares teratológicos son excepciones de la naturaleza, y como tal excepciones son dignas de mención y dignas de estudio, aunque no sean capaces de encontrar una explicación racional para ellas. Como ya vimos para Plinio, también Aldrovandi estudia el ser humano desde el punto de vista más estrictamente biológico, y por tanto hace descripciones de lo que sería un ser humano normal, no patológico, pero también hace descripciones de un ser humano con anomalías patológicas. En este caso es el antecedente que está permanentemente en la literatura fantástica, un hombre lobo o una mujer lobo, que no es mucho más allá que un ser humano que tiene hipertricosis, pelo por todo el cuerpo. Y de la misma forma que había pasado con Plinio, con la historia natural de Plinio, hay algunas descripciones de animales quiméricos, de animales inexistentes. Y hay, como buen hombre de su tiempo, un aspecto que aparecerá redundantemente en la literatura científica hasta prácticamente el siglo XIX, que son los gigantes americanos, los gigantes patagónicos, que es una constante en la literatura científica hasta bien entrado el siglo XIX. Por tanto, quiero que veamos que tanto la obra de Plinio, versión Hernández, como Aldrovandi, lo que hacen es consolidar esa línea de descripción de los seres vivos, aunque se les cuele alguno irreal o alguno fantástico. Y voy a citar ahora una cosa especialmente significativa, especialmente relevante de la obra de Aldrovandi y de sus contemporáneos, que es que ese énfasis o esa insistencia en el análisis de la naturaleza les lleva a formar colecciones, a formar lo que podríamos llamar el embrión de los modernos museos. A lo largo de la Edad Media y del primer Renacimiento
existieron lo que se llamaban los gabinetes de maravillas, los gabinetes de curiosidades, generalmente asociados a un personaje de la aristocracia o de la altísima burguesía, que coleccionaba todo tipo de objetos, desde objetos naturales a objetos artísticos, a antigüedades. Era una especie de todo revuelto, de colecciones heteróclitas, de colecciones muy diversas, casi más para impactar a las visitas que como objeto de estudio. Eso empieza a cambiar en el siglo XVI, entre otros con la figura de Aldrovandi. Y Aldrovandi empieza a enfatizar la necesidad de, Aldrovandi y sus contemporáneos, de crear colecciones de objetos naturales que sirvan de testimonio a los estudios que están haciendo. Y es el caso de esta exposición que intentó reconstruir cómo sería el gabinete de Aldrovandi en la Universidad de Bolonia, o esa imagen mítica, reproducida cientos de veces, de la portada del libro de Olaf Wormius, el Museo Gormiano, que fue publicado en Leiden en el siglo XVII, en el que ven que hay todo tipo de objetos naturales, también tipos humanos y todo tipo de objetos de la naturaleza. Esa portada del libro fue reconstruida en una exposición que se hizo en el Museo Danés de Historia Natural, que reconstruía perfectamente el ambiente de uno de esos museos de ciencias naturales embrionarios del siglo XVI y XVII. Ese es otro mérito, y lo tratará Isabel en una conferencia en este ciclo acerca de las colecciones de ciencias naturales y de su importancia a lo largo de la historia, pero ese es un movimiento que empieza en el siglo XVI con Aldrovandi y con sus contemporáneos. En todo caso, en esta primera etapa, o en esta etapa de la historia moderna de la humanidad, llegamos al siglo XVIII, que podríamos decir que es la mayoría de edad de esas historias naturales clásicas. No voy a insistir, no voy a desarrollar, porque nos perderíamos en unas polémicas infinitas, el esfuerzo de Linneo y los taxónomos del siglo XVIII, que no hacen más que profundizar en esa idea de ordenación de la naturaleza. Porque quiero centrarme en este señor, que es el conde de Buffon, Georges Louis de Leclerc, el gran naturalista francés, director del Jardín del Rey en París, director del Museo de Historia, auténtica alma mater del Museo de Historia Natural. De hecho, esa fotografía está tomada en los jardines del Museo de Historia Natural, en el que Buffon aparece como el gran protagonista de la institución. Realmente, Buffon culmina esa tradición de historias naturales que se ha venido produciendo desde la antigüedad clásica. Y la culmina con una obra absolutamente impresionante, soberbia, con una historia natural general y particular, con la descripción del Gabinete del Rey, del Gabinete de Historia Natural del Rey, que solamente tiene 44 volúmenes, 36 editados en vida de Buffon y 8 editados tras su muerte, y que a la que solamente dedica 50 años de su vida, desde 1749 hasta 1804. Es evidentemente, estoy utilizando la ironía, es evidentemente una obra absolutamente soberbia, descomunal. Es la gran síntesis de conocimiento histórico-natural de su época. ¿Cuáles son las características generales de la obra de Buffon? Bueno, me interesa mucho que Buffon enfatiza la descripción de la biología, de todos los aspectos relacionados con la vida de los seres vivos. Va a detallar la morfología, los hábitos de vida, el desarrollo embrionario, la utilidad para el hombre. Claro, así se le van 40 y tantos volúmenes y 50 años haciendo un programa de investigación y de comunicación tan exhaustivo, completa su trayectoria y completa su vida científica. Buffon, frente a Linneo, tenía una concepción de la naturaleza radicalmente distinta. Si Linneo tenía una concepción de la naturaleza como una estructura jerárquica y que se podía, una imagen gráfica que utilizo con mis alumnos, Linneo lo que hace es colocar en una estantería los seres vivos como si estuviera colocando libros, agrupándolos por categorías. Buffon renuncia, no quiere hacer esa clasificación, esa ordenación. Linneo es un, bibliotecario, y Buffon es un científico. Bueno,
Buffon tiene algunas ideas magníficas. Por ejemplo, considera que cada especie o cada grupo animal tiene un prototipo, un patrón al que se ajusta su estructura y su funcionamiento y su naturaleza. Y considera que en la medida en que determinados animales, por el azar, se van alejando de ese patrón, se generan transformaciones, se generan animales degenerados, animales distintos. No quiero que se vea en esto un precursor del darwinismo, pero sí que va a introducir una concepción del mundo animal menos estática, menos rígida, menos jerárquica que la que había introducido Linneo. Y luego, y ese es probablemente el gran mérito de Buffon, plantea la importancia del tiempo en ciencia, en las ciencias naturales, en geología y en biología. Como, y una frase que es rotunda en ese sentido y que no puedo evitar citar, que es, plantea que el gran obrero de la naturaleza es el tiempo. Introduce una dimensión histórica, temporal, dinámica en la naturaleza, que intenta explicar el pasado y explica el presente. No me puedo extender, pero hay dos obras también de Buffon absolutamente esenciales para entender ese pensamiento dinámico temporal, que son la Historia y Teoría de la Tierra y un librito magnífico que son Las épocas de la naturaleza. Me interesa mucho la obra de Buffon porque es la culminación de las historias naturales previas. Los autores previos hacen una descripción intensiva del mundo natural. Buffon da un paso más, introduce ese sentido dinámico que luego veremos que aparece y que vertebra todo el siglo XIX. De nuevo recurro a la maravillosa Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional para decir que aquí se puede leer en castellano, en ese repositorio, en esa biblioteca digital está disponible la Historia Natural General y Particular de Buffon, traducida al castellano por José Viera y Clavijo, en una edición absolutamente prodigiosa, soberbia, que también se prolonga durante prácticamente 20 años. Podría haber citado cientos de obras de historia natural de este periodo clásico, pero solo he querido citar estos tres. Y quiero insistir, hay una descripción exhaustiva del conjunto de los seres vivos y en alguna medida también de la geología de la época. Prima fundamentalmente la descripción de los objetos naturales y solamente Buffon da un paso muy importante, adicional, introduciendo la dimensión temporal. El filósofo neokantiano Wilhelm Windelband estableció, reflexionando sobre la evolución de las ciencias, tres periodos. Identificaba un periodo inicial que llamaba descriptivo, un segundo que llamaba sistemático y un tercero que yo no tengo tan claro, pero que él llamaba nomotético. Bueno, me interesa enfatizar que dentro de ese esquema explicativo de Windelband, esta historia natural clásica que hemos visto se ajusta claramente a esa etapa descriptiva de la naturaleza. Las cosas cambian radicalmente en el siglo XIX. Frente a este esquema de cómo es las ciencias naturales previas al siglo XIX, en la que se van muy poco a poco definiendo tres grandes disciplinas, la gea, la flora y la fauna, y aparece un pequeño satélite que sería el pensamiento relativo a la fisiología de los seres vivos, que también se remonta a Hipócrates, Galeno, Harvey, a toda esa transición desde el mundo clásico hasta el mundo moderno. Pero lo he puesto intencionadamente pequeñito en un margen porque no es el centro de gravedad del conocimiento de la naturaleza de esa época. Ocupa un lateral, y un lateral incluso, si me permiten decirlo así, menor. Este panorama cambia radicalmente a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX, con la presencia, lo voy a intentar ejemplificar con la tarea científica de dos personas, de Alexander von Humboldt y de Charles Darwin, y con un proyecto expedicionario, el del Challenger, que da nacimiento a la biología marina. En esta foto vemos
a Humboldt, el ingeniero de minas prusiano, el naturalista alemán por excelencia, en su viaje herborizando durante su viaje por América del Sur. No me voy a extender sobre la figura de Humboldt, que es sobradamente conocida, pero sí quiero insistir en un grabadito que a mí me parece precioso, de Humboldt, ya muy mayor, en la última etapa de su vida, en su laboratorio, en su gabinete de estudio. Y me interesa esta fotografía porque para mí es el ideal del investigador naturalista. Tiene, como ven, una soberbia biblioteca, pero al mismo tiempo tiene objetos científicos. Si viéramos el libro con detalle se vería alguna estatua, una figura de la tierra, algunos pliegos de herbario, algunos animales disecados, y tiene también una infinidad de mapas y una cartografía muy profusa sobre el mundo. Es el gabinete, el despacho particular de un naturalista del siglo XIX, de un naturalista absolutamente prodigioso. Humboldt, este grabado seguro que lo han visto cientos de veces, es un grabado que sintetiza el pensamiento de Humboldt. No es mucho más que allá que un corte de la cordillera andina, en la que se ve en los márgenes la vegetación, la descripción de las plantas que crecen en cada uno de esos niveles. Este grabado, que se publica en un ensayo sobre la geografía de las plantas, no es más que un icono, un ejemplo magnífico de la gran obra de Humboldt sobre la integración de los factores abióticos, la altitud, la latitud, el clima, etcétera, con los factores biológicos, hasta constituir una disciplina a la que él llama directamente geografía de las plantas. Es un enfoque radicalmente distinto del que habíamos visto antes. Antes interesaba la descripción. Los insectos tienen 6 patas, están constituidos de esta manera, etcétera, las arañas tienen 8, etcétera. No, ahora ya no hay descripción, ahora hay integración. Empieza a haber integración de datos medioambientales, de datos físicos, químicos, meteorológicos, geológicos, con datos biológicos. Es un cambio fundamental. En la última etapa de su vida, entre 1845 y 1862, Humboldt acaricia la idea de publicar un gran manual sobre historia natural que llamará Cosmos, y dirá que es, como subtítulo, la descripción física del mundo. En una carta que escribe a un amigo en 1834, hace una declaración que es una auténtica declaración de intenciones de lo que pretende hacer con este libro. Dice: tengo la disparatada idea de plasmar en una sola obra todo el universo material, todo lo que hoy en día sabemos de los fenómenos de los espacios celestes y de la vida terrestre, desde las nebulosas estelares hasta la geografía de los buscos en las rocas de granito, con un estilo vivo que causará deleite y cautivará la sensibilidad. Bueno, eso es realmente Cosmos, es la síntesis de todos aquellos factores bióticos y abióticos que intervienen en un mundo del que Humboldt está absolutamente deslumbrado y enamorado, como es el mundo natural. Y evidentemente esa visión de Humboldt no es más que el antecedente remoto de lo que hoy entendemos como ecología. La otra figura, como ven estoy siendo muy rápido, doy por hecho que muchos de ustedes saben muchísimo más que yo de Humboldt o de Darwin. La otra figura a la que quería insistir es Darwin. Aquí le vemos en la estatua que preside la galería principal del Museo de Historia Natural de Londres. Darwin, es una historia sobradamente conocida, se embarca en un viaje de circunnavegación en el Beagle, un barco de la Armada Británica, entre 1831 y 1836. Fruto de ese viaje es este libro que aparecerá en 1845, el diario de las investigaciones sobre historia natural y geología realizado en distintos países durante el viaje del His Majesty Ship, del barco de Su Majestad Beagle. Realmente Darwin, que no era un naturalista formado, no se había graduado ni licenciado en ciencias naturales en su época, esa es su carrera universitaria. Es ahí donde se convierte en un naturalista de peso, de entidad. Y lo que hace es recopilar observaciones sobre la geología, la biogeografía, los animales que va encontrando. Se está haciendo un naturalista, está adquiriendo una visión global de la naturaleza realmente envidiable, que a su vuelta empezará a estudiar de manera sistemática
entre 1836 y 1858, nada más que 20 años dedicado a lo que él llamará el problema de las especies. El problema de las especies que intenta solventar haciendo cientos, miles de páginas de lo que se conoce como los Red Notebooks, los cuadernos de notas rojos, que son esos cuadernos que se ven en la imagen de la izquierda, que están, excepto alguno que parece que se ha perdido, perfectamente catalogados y conservados a medio camino entre la biblioteca del Museo de Historia Natural y la biblioteca de la Universidad de Cambridge. De toda esa obra sistemática de observación de la naturaleza, en el sentido más amplio del término, incorporando observaciones geológicas, observaciones biológicas, de distribución, estudios sistemáticos de grupos de invertebrados complicadísimos, como los percebes, ¿no? Con toda esa infinidad de datos, Darwin es capaz, una historia también muy conocida, de dar a la imprenta el 24 de noviembre de 1859 el origen de las especies por medio de la selección natural. Me interesa mucho destacar, no solamente hace una historia natural clásica, no solamente está describiendo fenómenos de la naturaleza impregnado de ese barniz dinámico e histórico que había introducido Buffon, sino que le encuentra una explicación racional al proceso de la evolución biológica, que es la selección natural. Bueno, no seguiré, pero quería enfatizar ese papel de Darwin como sintetizador, como integrador de conocimientos para aportar una ley general de funcionamiento de los seres vivos. Y el otro hito que quería comentar de la historia natural del siglo XIX es la expedición del Challenger. Es una expedición que transcurre entre 1872 y 1876, que recorre, partiendo del Reino Unido, recorre todo el Atlántico, todo el sur del Índico y con contactos con la Antártida, recorre todo el Pacífico para volver a través del Cabo de Hornos a Gran Bretaña. Es una expedición coral. Participan muchos investigadores en ella, pero sienta las bases de la moderna oceanografía. Hay un relato, por cierto que también hay relatos de este tipo, a medio camino entre el diario de viaje y el relato de aventuras. Tanto Humboldt como Darwin habían hecho ese relato popular, accesible para el público general, y también los naturalistas del Challenger lo hacen. Es el caso de la obra de Spry, que publica un diario del viaje, y he querido poner estas imágenes porque se ve malamente en la proyección, pero se ve cómo era un laboratorio biológico, oceanográfico en un barco, y sobre todo, y eso es una característica muy importante, cómo se introduce todo un ajuar, todo un menaje de instrumentos para el conocimiento del medio marino, tanto del mundo animal como de observaciones batimétricas, de temperatura, de campo magnético, etc. El conjunto de observaciones del Challenger se recogen en una monstruosa colección de libros, como ven en la imagen de la derecha, que son los informes de los resultados científicos del viaje del HMS Challenger. Una obra absolutamente descomunal que solamente se prolonga, y digo solamente en sentido irónico, evidentemente, durante 15 años, y que reúne unos resultados editoriales tan impresionantes como esos. En la imagen he intentado compendiar en una sola diapositiva algunos de los grandes logros de esta expedición. Primero, destaca este primer intento de recopilar datos físicos, químicos, batimétricos del mundo marino. Esta carta de abajo es una medida de los campos magnéticos de la Tierra, y quiero recordar que esta hace referencia a la distribución de algunas especies animales. Me interesa mucho que veamos la dimensión global de este viaje. Hay que recopilar datos, intenta recopilar datos a escala mundial, y hay mapas de estos mundi casi de cualquier parámetro físico, químico, biológico, geológico que uno se pueda imaginar. Al mismo tiempo, hay toda una descripción de la historia natural más clásica, de descripción de nuevos tipos animales y, sobre todo, de descripción de nuevos grupos de invertebrados marinos. Y tiene una componente
como ya tenía la historia natural clásica, de acrecentamiento, de crecimiento de las colecciones. La ingente cantidad de material que recoge la expedición del Challenger pasa a integrarse en las colecciones de los museos de historia natural, el Natural History Museum de Londres, pero también museos locales o nacionales en otras ubicaciones. Es un auténtico esfuerzo de síntesis, de recopilación de colecciones y de síntesis de parámetros biológicos y geológicos. Y en eso llegamos a... Quiero enfatizar o quiero insistir cómo la obra de Humboldt, Darwin, los esfuerzos del Challenger y de otros muchos consolidan una descripción más exhaustiva, más prolija de los seres vivos, pero también se intenta buscar los principios que rigen la naturaleza, intentando asociar o demostrar la interacción de distintos elementos y de distintas disciplinas científicas. Mantiene ese componente dinámico y también se mantiene ese esfuerzo por fomentar, por acrecer las colecciones científicas. Evidentemente, este esfuerzo cuadra perfectamente con aquella periodización que vimos de Windelband, que llamaba la etapa sistemática. Ahora bien, el siglo XIX vive lo que he llamado, o lo que he querido llamar, eclipse del naturalismo. En 1800, Treviranus publica un manual, un tratadito, sobre biología y filosofía de la naturaleza viviente, en el que hay una cierta disparidad, hay gente que dice que por primera vez, otros dicen que reaprovecha el término, pero bueno, en todo caso es la primera vez que se utiliza de manera sistemática y popular el término biología, para explicar la ciencia que estudia los seres vivos. Y esa ciencia no va a hacer énfasis, como hacía la historia natural, en la descripción de los seres vivos, va a hacer un énfasis en el estudio de la estructura y funcionamiento de los seres vivos. Va a cambiar el foco. No interesa describir la diversidad, interesa analizar la estructura y el funcionamiento de los seres vivos. A lo largo del siglo XIX van a aparecer una serie de nuevas disciplinas que enfatizan eso, el estudio de la anatomía fina, la anatomía microscópica y de la fisiología de los seres vivos. Va a aparecer la microscopía, va a florecer la fisiología, va a aparecer como disciplina propiamente científica la microbiología, etc. Esas disciplinas van a tener un crecimiento descomunal, exponencial. Va a ser un crecimiento tan grande que podríamos decir que arrincona la historia natural clásica. ¿Por qué tiene ese crecimiento tan grande? Evidentemente por su utilidad terapéutica, por su proyección biomédica. Van a permitir que se introduzca una terapéutica, una farmacología. La moderna cirugía nace también en esa parte del siglo XIX. Ese proceso de conocimiento del origen de las enfermedades también nace en el siglo XIX. Y va a determinar una, comillas, cartografía de las ciencias naturales literalmente distinta. Ven que le he querido ejemplificar ese proceso de crecimiento exponencial, de crecimiento hipertrófico de las ciencias naturales, haciendo un triángulo que enfatiza ese crecimiento desmesurado. Pero quiero insistir cómo desde ese concepto de la fisiología que existía antes del siglo XIX van surgiendo nuevas disciplinas. La microscopía, que da paso a la citología e histología, que da paso a la anatomía patológica, la microbiología, la fisiología, que incorpora conocimiento y el desarrollo de la química orgánica para estudiar lo que en primera instancia se llama química fisiológica y que determinará la evolución hacia nuestra moderna bioquímica. Y una línea lateral basada en el monje agustino Gregor Mendel dará pie a una nueva disciplina en los albores del siglo XX, que es la genética. Quiero insistir, este es un enfoque de ciencias de estudio en el que las ciencias naturales ya no se ocupan de la descripción de los organismos y sistemas de la naturaleza, sino se ocupan del funcionamiento. Y el crecimiento hipertrófico de estas disciplinas parece aminorar, atemperar el peso de la interpretación global de la naturaleza.
Las cosas empezarán a cambiar bien entrado el siglo XX. A mediados del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, por un lado, se van a consolidar iniciativas de divulgación científica que en muchos casos lo que hacen es mostrar el progresivo deterioro del medio natural. He puesto 3 ejemplos de esa línea de comunicación de la naturaleza y de los riesgos en los que vive la naturaleza, que son la revista National Geographic, era una sociedad científica que había nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que inmediatamente empieza a publicar una revista de carácter divulgativo y que en los años 60, finales de los 50, principios de los 60, empieza a incorporar masivamente imágenes fotográficas magníficas a su publicación, en un mundo que no estaba tan saturado de imágenes como el que vivimos hoy en día. Y intencionadamente he cogido esta portada de la revista en la que se ve a Diane Fossey en un reportaje de National Geographic sobre sus estudios con chimpancés. Lo que va a hacer una revista como National Geographic, aparte de describir ciudades, sociedades, etcétera, del pasado remoto, del pasado actual, es enfatizar el estudio, incorporar como fuente de conocimiento el mundo natural y enfatizar los riesgos que están bordeando, que están rodeando el mundo natural. La otra iniciativa que también surge en la segunda mitad del siglo XX es el World Wildlife Fund, la institución proteccionista de conservación de la naturaleza que ha tenido un éxito arrollador. Desde 1962, que se crea, hace prácticamente 60 años, ha llegado a alcanzar 5 millones de socios en todo el mundo, tiene actividad en más de 100 países y tiene una auténtica infinidad de proyectos de conservación y de divulgación de la naturaleza en todo el mundo. He querido poner 2 ejemplos de españoles que colaboraron con WWF, el caso de José Antonio Valverde, el director de la Estación Biológica de Doñana. El Parque Nacional de Doñana nace en buena medida también gracias al apoyo de WWF, y una figura muy importante para la biología y para la difusión de las ciencias naturales en la España de finales del siglo XX, como es Félix Rodríguez de la Fuente. Yo siempre he reconocido que desde que era niño me fascinaban esos programas. Creo que si soy biólogo es porque la fascinación que me producían aquellos programas, que hoy nos parece imposible, en el horario de máxima audiencia, un programa que explicaba la naturaleza. Probablemente haya muchas valoraciones para hacer, algunas incluso cuestionan el contenido científico de aquellas iniciativas, pero lo que no se puede negar es que cumplió largamente el objetivo de fascinar, de encandilar a buena parte de la sociedad española de la época, y desde luego a quienes como yo, a finales de los años 60, principios de los años 70, éramos niños y que veíamos un mundo natural absolutamente prodigioso. Pero no solamente hay esfuerzos de divulgación, hay esfuerzos del ámbito académico por comunicar, por transmitir la fragilidad del mundo natural y la importancia de conservarlo. Es el caso de la bióloga norteamericana Rachael Carson y su famoso libro de la primavera silenciosa, en el que demuestra la nociva influencia que el uso indiscriminado de insecticidas está teniendo sobre la naturaleza, y que la plasma con una metáfora muy bonita. Es: no hay insectos, los pájaros no tienen insectos para comer, por tanto no hay pájaros y por tanto no cantan, y por tanto la primavera se vuelve silenciosa. La otra figura divulgativa de ese deterioro, de esa importancia del mundo natural, es James Lovelock, que publica a finales de los 70 el concepto de Gaia, del planeta como un ser vivo en el que hay una permanente interrelación entre factores abióticos y factores bióticos. Pero a mí hay un librito poco conocido, pero que me parece apasionante, que me gusta especialmente y que creo que ayudó mucho a esa conciencia de necesidad de conservación y el riesgo que sufre la naturaleza en nuestro mundo civilizado, que es este libro de Konrad Lorenz, el Premio Nobel de Medicina de 1973, me parece recordar, que se titulaba Los 8 pecados capitales de la humanidad civilizada. Y en el prólogo de ese libro tiene una frase que a mí me parece clarísima y que me parece que tiene total vigencia 50 años después. Pero en estos tiempos, perdón por la rata, se me ha escapado ahí, tiempos,
pero en estos tiempos en que vivimos es el naturalista quien puede percibir con singular claridad ciertos peligros y detalla los peligros. He puesto en negrita aquellos que afectan más directamente a la naturaleza: la superpoblación, el asolamiento del espacio vital, la decadencia genética y en aquel momento, y me temo mucho que también hoy en día, el uso o la existencia de armas nucleares que ponen en riesgo el conjunto de la naturaleza. Toda esa confluencia de intereses de los divulgadores y de los científicos no hacen más que enfatizar la actividad humana y el riesgo en el que está poniendo el conjunto del mundo natural. Y hay un término que no ha sido formalmente reconocido por las autoridades geológicas. Veo a Isabel que hace así con la mano porque eso evidentemente es un debate muy largo, pero el término, independientemente de que sea aceptado o no, es un término, una etiqueta que identifica muy bien el mundo en el que vivimos, que es el antropoceno, los riesgos a los que se enfrenta la humanidad fruto de la actividad humana. ¿Cuáles? Evidentemente esos riesgos tienen una componente multifactorial. Hay una componente de análisis científico de esos riesgos y también socioeconómicos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues en buena medida los que dijo ya Konrad Lorenz: la superpoblación, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales. Esos son los problemas de la naturaleza a los que tendremos que hacer frente en los próximos 50 años. Pues tenemos que hacerlos frente ya, pero probablemente va a ser un elemento clave en la agenda científica y en la agenda social y cultural de los próximos años. Me quiero centrar evidentemente en la componente, en la parte de agenda científica. Tal y como yo veo estas cuestiones, creo que es imprescindible integrar datos y técnicas de estudio de diversas disciplinas. Datos y técnicas de estudio de física, de química, de meteorología, de astronomía, de geología, estudios de diversidad, de genética, de epidemiología, como demuestra la última pandemia que hemos sufrido a lo largo de este año. Siguiendo aquella periodización de Windelband, nos encontraríamos en la tercera etapa. Él la ha llamado nomotética, y era una especie de culminación del proceso de generalización de las ciencias naturales y la búsqueda de normas o de leyes generales. A mí el término no me termina de gustar. Me parece que la última etapa, o que es la etapa en la que nos encontramos, es una etapa de integración. Tenemos la necesidad de compendiar todo el conocimiento que hemos acumulado en los últimos siglos para hacer frente a esos retos que el mundo moderno nos impone. Y eso configura una nueva, comillas de nuevo, cartografía de las disciplinas y de sus interrelaciones. Realmente, el panorama en el mundo, el panorama científico, el panorama de las ciencias naturales, comprendería tres grandes bloques, y esos tres grandes bloques estarían estrechamente imbricados, estrechamente interrelacionados. Uno sería los factores abióticos, que vamos a identificarlos bajo la etiqueta de geología. Otro sería la biología de organismos y sistemas, la historia natural clásica actualizada, lo que se llama habitualmente la biología de campo, o nuestros alumnos con mucha gracia llaman la bota. La bota. Porque se supone que el naturalista que hace eso es un hombre de campo, un hombre o una mujer de campo, habituado a desenvolverse fuera del ámbito de otros biólogos, los que se ocupan de la biología molecular y celular, que es la biología de laboratorio. Nuestros alumnos lo resumen muy bien hablando de la bata. Bueno, bajo cada una de esas macroetiquetas hay una interrelación de disciplinas científicas extremadamente compleja. La geología, que era una ciencia que se remontaba a la historia natural clásica, incorpora datos de la oceanografía para formular la deriva continental, la tectónica de placas y llegar hasta el sistema Tierra. La interpretación evolucionista de Darwin incorpora conocimientos de la genética y da lugar al neodarwinismo, que tiene una derivada
en una nueva forma de clasificar, la sistemática, una nueva forma de hacer taxonomía y que deriva posteriormente a la cladística, que termina incorporando también datos del ámbito molecular y celular. Paralelamente, este énfasis en la ecología humboldtiana que da lugar al conservacionismo y que termina definiendo ese concepto, aunque sea discutible, de antropoceno, produce influencias en inmunología. Hay un tráfico de influencias entre las disciplinas científicas, independientemente de en qué bloque las podamos configurar. Parece, en todo caso, cuando uno ve esto, que las influencias son unidireccionales, más del ámbito de la biología molecular y celular hacia la biología de organismos y sistemas que al contrario. Pero no es cierto. Si hoy uno entra en Scopus o en Science Direct y busca historia natural del cáncer, verá como en los últimos 10 años ese concepto, esa disciplina que surge nueva, está ganando peso. ¿Y qué es la historia natural del cáncer? Evidentemente interesa mucho conocer la biología molecular y celular del cáncer. Interesa mucho saber que si aplico tal anticuerpo o tal factor de crecimiento o tal inhibidor, el cáncer se aminora. Pero a los oncólogos, a los que tienen que tratar la enfermedad, les interesa conocer el conjunto de factores biológicos, ambientales, que determinan el surgimiento de esa enfermedad. Les interesa conocer la genética familiar, los hábitos de vida, las dietas, los factores epigenéticos que subyacen al cáncer. Entonces, a mí ese concepto de historia natural del cáncer me parece un concepto interesantísimo, porque desde un mundo excesivamente especializado, focalizado en lo molecular, está incorporando factores de otras disciplinas para compendiar un nuevo enfoque, un enfoque más naturalista. Por tanto, en mi opinión, las ciencias naturales de la biología, la ciencia natural del siglo XXI se debe construir de acuerdo a su evolución histórica bajo el prisma de un acercamiento enciclopédico a la naturaleza. Y eso lo han detectado bien algunos organismos internacionales, especialmente los organismos europeos que promueven la política científica. Hay programas transnacionales dedicados al estudio de las colecciones, en el que tiene un papel principal este museo, el programa DISCO, pero también hay programas transnacionales europeos y también y transcontinentales para estudios sobre el Alzheimer y las enfermedades neurodegenerativas, hacer un inventario en el programa LIFE de medidas para tomar y paliar los efectos del cambio climático, o la famosa Red Natura del año 2000, que lo que intentaba hacer era un gran inventario de los espacios naturales susceptibles de ser protegidos en el ámbito de la Unión Europea. Empieza a haber programas que concretan, que materializan ese esfuerzo de conocimiento enciclopédico e interdisciplinar de la naturaleza. Y ya acabo. La magnitud de esa tarea de investigación y de la aplicación del conocimiento resultante, creo honestamente, hacen imprescindible un espíritu naturalista, un espíritu integrador que permita abordar los problemas desde una óptica que combine saber, y digo saber, no conocimiento, saber, sensatez, amplitud de miras y capacidad de síntesis. Y es de ese espíritu integrador de conocimientos lo que hace de esta aventura intelectual y científica algo realmente apasionante. Esto es todo lo que yo les quería contar hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si me he pasado de tiempo. Está perfecto. Si queréis aprovechar para hacer preguntas, es vuestro. José. Yo quería preguntarte una cosa sobre la expedición de Francisco Hernández a México. ¿Tú piensas que el fracaso de Hernández, igual que lo de Malaspina, por ejemplo, la expedición, fue el excesivo celo de España por conservar esa información y no
pero la de España de la colonia, ¿no? Frente, por ejemplo, a Inglaterra con las expediciones de sin publicaciones, o por ejemplo Bougainville, Francia, ¿no? Es decir, ese celo de la colonia española puede ser clave en el tratado. Esa es la pregunta clara. Evidentemente eso es un factor, pero yo intento pensar los fenómenos históricos desde un punto de vista más multifactorial. Ese es un factor, sin duda. Hay otro también que es si me permites decirlo así, es un factor racial. Somos muy dados al arrebato, al empujón, pero no a sostener la carrera. Y la carrera científica es una carrera que se tiene que sostener durante décadas. Hemos visto el caso de Buffon, 50 años editando la historia natural. Y evidentemente 50 años respaldado por una institución que anima, que empuja a que ese logro científico se consiga. Nuestra historia científica es una historia que funciona a empujones, a arrebatos, si me permiten decirlo así. El siglo XVI, con la expansión, con el conocimiento de América y con la colonización de América, surge uno de esos empujes, de esos arrebatos tan hispánicos, ¿no? Empieza a decaer en el siglo XVII, rápidamente empieza a decaer, por muchas razones, por el Concilio de Trento, la Contrarreforma, la pobreza, la parquedad de la hacienda pública que impide que el esfuerzo se sostenga durante años, y también porque funcionamos a empujones. En el siglo XVIII nos vuelve a pasar lo mismo. Otro empujón ilustrado, en este caso, que vuelve a tener la misma resultado. En el siglo XX, la famosa Edad de Plata, 30 años y se nos escapa la fuerza. Es muy curioso, por ejemplo, hay cosas ahí para reflexionar. Los alemanes han vivido en el siglo XX 2 guerras mundiales. La segunda fue absolutamente devastadora. Laminó el sistema científico alemán. Hoy Alemania está por delante de nosotros en desarrollo científico y técnico. Yo creo que nadie tiene ninguna duda. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que detrás apoya ese conocimiento y ha reconstruido su tejido científico. Nosotros, hasta tiempos muy recientes, no hemos asumido un esfuerzo de reconstrucción de nuestro tejido científico para hacerlo equiparable al que vivimos en los años 20 y 30. Yo creo que la dificultad para la edición, para la publicación, las restricciones a la comunicación científica fueron en el siglo XVI, desde luego, una limitación importante, pero creo que hay muchos más factores, ¿eh? Y entre ellos creo que el de la idiosincrasia o el carácter hispánico es uno de ellos también. Más preguntas, por favor. Isabel. Ya Isabel apuntó el buen comunicado pero este recorrido que nos has hecho me ha parecido fascinante, tan sintético, cómo la historia natural, su importancia en los siglos del XV, por ahí, y la importancia de ahora, cuando la sociedad piensa que esto ha desaparecido, ¿no? Que son cosas del pasado, son estudios del pasado, pero esta visión integradora es muy importante y yo creo que tenía que contarlo muchas veces en muchos sitios. Como dicen que hacía Alonso, ¿no? Que cuando iba a dar conferencias a Estados Unidos le decía, publique esto, maestro, que se lo publicaba, y decía, no, yo con mi conferencia por todos los Estados Unidos. Tenías que hacer lo mismo, porque de verdad lo has hecho fantásticamente. Los que estamos en la Real Sociedad Española de Historia Natural, que siempre nos dicen, bueno, pero esa sociedad estatal de historia natural ya no existe. Por eso te digo que esto lo tenías que repetir y en muchos foros. Yo sí que te recomendaría que tengas un antropoceno. No lo sé. Lo eliminas. Vale. Sabes que hay un debate. Hay un debate muy intenso, sí, yo lo decía, o sea, la Sociedad Geográfica Estratigráfica Internacional no lo reconoce, pero la etiqueta se identifica muy bien. Pero es un concepto cultural. Sí. Más que geológico, sí.
Más que científico, exactamente. Es un concepto cultural. Tú sabes que los diferentes periodos geológicos tienen un principio, un final que tiene que estar perfectamente claro. Es el clavo de oro que se pone, aquí empieza el piso tal del Jurásico y es aquí, porque tiene todas estas conjunto de características estratigráficas, paleontológicas, la revolución es imposible. Ese es el debate. Sí, sí, sí. O sea, es un concepto cultural. Bueno, aquí no quiero dar la paliza. No quiero dar la paliza con esto, porque bueno, sí, pero sí que da lugar a confusión. O sea, que una persona como tú, que está reconocido científicamente, introduzcas el tu discurso. Bueno, lo matizaré más, pero a mí me cuesta. No me disgusta el término en el sentido que identifica una situación que se está produciendo en el mundo actual. Pero bueno, es como si hablamos del cambio climático en no sé qué. O sea, que sí, bueno. Pero de verdad que te agradezco muchísimo el que hayas sacado, ¿no?, la historia natural del siglo XXI. Muy importante. Es que a mí me parece fundamental. Y por eso quiero insistir en esa declaración sobre la historia natural del cáncer. O sea, sí, si uno coge los indicadores de investigación del Science Citation Index, la oncología ocupa el primer lugar porque es un problema médico, social, científico de primer orden. Y resulta que esa gente está mirando, iba a decir de reojo, pero ya no es ni siquiera tan de reojo, ya es mirando de frente esa concepción integradora del conocimiento. Evidentemente les interesa identificar el factor de crecimiento, la mutación, el gen que determina no sé qué, y por supuesto el anticuerpo o las dianas terapéuticas, etc. Pero están abriendo el foco de sus intereses, de su mirada. Y a veces el científico, dentro de esa hipertrofia que sufrió la biología del 19 y del 20, ha mirado con su microscopio una porción ínfima de conocimiento. A mí lo que me parece especialmente notable y especialmente relevante de la concepción naturalista es esa capacidad para extender la mirada, que es la que le da peso. Médicos que hubo muchos en el pasado. Sí. Bueno, tenemos que hacer muchas cosas en nuestra sociedad. Tenemos que atraerlos con esta mirada que tienes tú, porque es muy interesante. Carolina, por favor. Solo un apunte con esa historia de oncología, ¿no? En tu esquema, las ciencias sociales, que ahora se las reclama, digamos, que intervengan en todo este asunto de la epidemia, ¿las meterías ahí? Yo digo que se lo viste con la cabeza. En el sentido de que temas precisamente de enfermedades, ¿no?, oncológicos, también tienen mucho que ver con tu ambiente social, sí. Con la... No sé, parece que hay, pienso, ¿dónde quedan las humanidades en exceso o las ciencias sociales en concreto? Es que ese es un debate. Claro, yo estoy insistiendo porque lo creo honestamente que hay que abrir el foco, pero a veces el conocimiento es como un ojo de pez, la lente esa de ojo de pez, ¿no?, que da una visión muy nítida, muy clara de un núcleo, y los bordes están deformados me da el miedo que me da, y no tengo una respuesta clara sobre eso, pero el miedo que me da es que si abrimos demasiado el foco, no sé si vamos a desenfocar la parte exterior. Y las ciencias... Yo estaba pensando también en temas de epigenética. Sí, que hay que incorporar, evidentemente. Ahora, la configuración de las ciencias sociales y su interrelación con las ciencias, llamémosla sin duda, eso es un campo de conocimiento de filosofía de la ciencia tremendamente complicado. A mí me gusta mucho el esquema que planteó Karl Popper, de lo que llamaba mundo 1, mundo 2 y mundo 3.
quienes habéis sido alumnos míos me han oído hablar alguna vez de eso, ¿no, Esteban? Del mundo 3 como ese mundo de conocimiento de ciencias sociales o de ciencias humanas que está es una cáscara, es como una especie de cebolla, de núcleos, de capas concéntricas de organización del conocimiento. Los científicos se sienten muy cómodos en sus capas estrictas y se sienten más incómodos cuando empiezan a tratar de esas capas más externas en las que la incertidumbre es mayor, en las que el foco está menos nítido. A mí me gusta, evidentemente soy historiador, me dedico a eso, me gusta ese enfoque interdisciplinar que vincula historia, aspectos sociales con los aspectos científicos, pero reconozco que es muy complicado. La historia de las ideas, que es cosas que hace gente como el escritor Cipolla, el economista italiano que ha hecho muchas cosas sobre ciencia, economía, o Burke, me parecen prodigiosas, pero me parecen muy complejas y muy difíciles de madurar y muy difíciles de comunicar también. ¿Es necesario? Sí, evidentemente. Y yo lo he apuntado en mi charla cuando he dicho que el antropoceno, perdón, tiene derivadas sociales, económicas y también científicas. Yo me siento cómodo en las científicas, en las sociales y económicas me empiezo a tener incertidumbre. Porque la propia disciplina también tiene esas incertidumbres. José Luis, perdón que voy repartiendo al tresbolillo. Bueno, me uno a los elogios. La verdad es que, sobre todo a las palabras que ha hecho Isabel, el hecho de que actualices el concepto de historia natural en un mundo de ciencias naturales tan desavanzado desde el punto de vista también académico, pues nos sirve de vitaminas a los que creemos en esto, pero que necesitamos renovarnos, porque vivimos rodeados de un mundo en el que se desprestigia la interdisciplinaridad de facto, pero no de palabra. Todo el mundo habla de la interdisciplinaridad, pero es muy difícil la interdisciplinaridad porque exige estudiar, exige dedicarte, y luego somos muy hipócritas, y debo hacerlo público aquí y en todas partes, a la hora de la valoración académica de este tipo de cosas. Se valora muchísimo más. Entonces, ese es el origen de muchos de los males a la hora de la integración o de la falta de integración, de los que publican o se dedican a campos multidisciplinares ven no demasiado rendimiento a la hora desde el punto de vista académico, ¿no? Por eso, asistir a este tipo de pertenecer a la Real Sociedad y colaborar con ella y asistir a este tipo de actividades nos reafirma en el papel que tú lo has puesto de una manera sintética, ya tiene muchas virtudes de convergencia, pero sobre todo es la síntesis que supone, y esta nueva visión actualizada respecto de las ciencias, vamos a decir, más punteras, más de actualidad, como pueden ser las ciencias biológicas aplicadas al cáncer o a la medicina. Pero sobre todo digo que nos sirve de elevarnos laboral para continuar una labor callada, casi de hormiga, ¿no? A la hora de contar quién era Humboldt, ¿no? Porque el sistema educativo está diseñado de tal manera, o no se está diseñado siquiera, que un estudiante que va a estudiar otra carrera de ciencias ignora quién era Humboldt, porque sus profesores también ignoran quién era Humboldt, que es ignorar quién era Humboldt en España es realmente un crimen, porque Humboldt hizo el principal trabajo científico en el ámbito hispano, ¿no? Incluso en Madrid o incluso en la península de América, ¿no? En definitiva, esto nos reivindica, nos une a este cuerpo de conocimientos y nos permite sobrevivir cuando menos, ¿no? Por eso reitero mi gratitud por habernos puesto un poco en la actualidad, ¿no? De que no estamos solos y que tú no vas a poder dar esta conferencia por todas partes, pero sí muchos de nosotros en nuestros pequeños ámbitos. Pues yo soy un humilde profesor de historia de la biología. Solo 6 horas tienen toda la carrera del grado de biología en los demás, solo 6 horas. Y gracias encima, ¿no? Al menos esos estudiantes sabrán quién fue Balmis, quién fue Humboldt, o quién fue Plinio, ¿no? O quién fue Hernández, ¿no?
Challenger, etcétera, nos sirven de hilo, ¿no? A toda una historia, empieza con la natural historia de Plinio, quizá, y nos lleva ahora, ¿no? Y reitero el ánimo que nos reconforta. Voy a haceros una pequeña confesión. Es cierto que yo, con el tiempo, me he ido haciendo cada vez más sintético, más enciclopédico en lo que quiero transmitir. Pero una vez leí una frase creo que es de T.S. Eliot, que decía, y me impresionó mucho, porque me parece que resume lo que a mí me gustaría lograr. Decía, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Creo que vivimos, que hay una parte de la ciencia en la que la tiranía de la información, de la comunicación hiperespecializada, está impidiendo que acumulemos conocimiento y desde luego nos pone a años luz de la sabiduría. Yo creo que como ejercicio intelectual, como trayectoria intelectual, uno lo que quiere intentar es buscar la sabiduría más que la información. Bueno, si quitáramos internet, uno se perdería cosas tan maravillosas como las que uno encuentra en la Biblioteca Digital Hispánica o en otro recurso del que he sacado muchas fotografías que yo no sé si conocen, pero que a mí me parece absolutamente prodigioso, que es The Biodiversity Library, que es una digitalización de todos los materiales científicos de historia natural desde el origen de los tiempos, vamos, es maravilloso. Yo reconozco que me siento más cercano, emocional y culturalmente, al gabinete de Humboldt. Pero es inevitable pensar que hay cosas en Internet que son absolutamente prodigiosas. Bueno, facilita la investigación. Sí. Pero nos disipa también mucho, porque tenemos mucho tiempo así. Sí, mis estudiantes me dicen, ¿esto por qué hay que sabérselo si está en Google? Eso es un lugar común recurrente, ¿no? Que dificulta, yo entiendo cuando lo sabes, ¿no? Dificulta ese esfuerzo. ¿Para qué voy a hacer el esfuerzo? Si ya lo tienes ahí, sencillamente porque tienes un cerebro, ¿no? Porque la información no debe estar en Google, debe estar en tu cerebro. Una cosita, ¿qué opinas sobre la parte de divulgación? ¿Crees que faltan buenos divulgadores en España o espacios para la divulgación? ¿Hemos hablado de este libro de la fuente? ¿Falta? Voy a empezar a relativizar las cosas. Voy a citar a un maestro de Conrad Lorenz que decía: lo que sabes es cierto, lo que opinas. Voy a dar mi opinión, pero puede ser más, puedo estar equivocado. Creo que hay algunos esfuerzos muy notables para hacer divulgación, algunas iniciativas muy importantes, muy interesantes, muy sugerentes. No sé si puedo decirlo, pero lo digo porque me da igual. Por ejemplo, cuando nació Materia, el grupo de gente que lleva la sección de ciencia del país, a mí me pareció prodigioso. Un grupo de gente que se buscó una iniciativa personal de recopilación, de síntesis, de revisión de noticias y de síntesis de esas noticias, y me parece que todavía, por ejemplo, en el país siguen haciendo una labor muy importante y muy interesante y con mucha difusión. Me enervan, me parecen malísimas, y me temo que yo participé en alguna de ellas, esa recopilación de noticias que hacen algunos buscadores o algunos servicios oficiales, que no es más que me cojo la ABC y cada vez que veo la palabra ciencia lo incorporo a una lista. Me cojo La Vanguardia, me cojo El País, me cojo El Mundo. Esos recopiladores de noticias, eso no es ni difusión ni comunicación científica. Eso es una lista de noticias, una revista de prensa, si quieres llamarlo así. Esa gente yo creo que no hace divulgación y creo que genera mucho ruido. Sí me gustan mucho algunas iniciativas de auténticos periodistas científicos, de divulgadores de la ciencia. Afortunadamente empieza a haber también un marco inestable, como todos los marcos laborales en nuestro país, que da proyección a titulados en ciencias. Voy a decir una cosa que no sé si es políticamente correcta, pero yo lo digo porque es lo que opino.
tenemos muchos periodistas que no tienen absolutamente ni idea de ciencia. Yo me puse colorado un día que, por vergüenza ajena, un día que un periodista dijo: yo sé más física que un biólogo y más biología que un físico. Y pensé: Alma de Cántaro, tú no sabes ciencia más que la que viste en el bachillerato, no me cuentes nada. Creo que afortunadamente empieza a haber gente con formaciones científicas que es capaz de comunicar, y eso es bueno. ¿Debería haber más? Sí. También es cierto, y me parece muy buena opción, que empiezan a proliferar iniciativas editoriales, comerciales, orientadas a la divulgación científica, y algunas iniciativas de esas son francamente buenas. Otras, me ahorro el comentario, pero hay algunas que son francamente buenas, y eso es bueno, porque empieza a haber un mercado editorial y una proyección para esa actividad. Como las fincas rurales en Andalucía, manifiestamente mejorable, pero prospera adecuadamente. Lo que sí quiero es que la componente pasión falta. Por ejemplo, yo lo como tengo en Reino Unido y digo: ostras, este señor tiene también una larga carrera, no sé si lo he pronunciado bien. Pero como hacía Francisco Rodríguez, no veía así la pasión pura, y aparte de todo los conocimientos científicos. Yo creo que eso pues sí también falta en los periodistas, o en el mundo de la yo creo que es una tradición, ¿no? En un anglosajón esto estaba ya desde hace mucho antes. la científica de en el mundo anglosajones ha existido desde el siglo XIX. El viaje del Beagle de Darwin, el viaje de un naturalista alrededor del mundo de Darwin, es un éxito editorial, porque hay una clase media que consume sus productos. Cuando los expedicionarios del Challenger hacen su soberbio informe global, hay alguien que se dedica a hacer un tomito de 400 páginas que se ve casi como un libro de aventuras. Es que tiene una tradición muy larga y muy sostenida de ese tipo de tareas. Nosotros no hemos tenido esa tradición. Bueno, la hemos tenido parcialmente. Ha habido gente que ha hecho, por ejemplo, un personaje de este museo como Ángel Cabrera hizo esa labor de divulgación de una manera absolutamente prodigiosa a través de sus libros o de la revista Alrededor del Mundo, que es una revista, era una revista absolutamente fantástica, o sea, maravillosa. Te vas a la Biblioteca Nacional, la pides y te puedes pasar horas hojeando aquello, que es un derroche de imaginación, de transmisión de cultura, de conocimiento absolutamente fantástica. Hemos tenido personajes así. Lo que pasa es que vuelvo a lo de antes, como tenemos esta historia tan interesada que tenemos y como actuamos empujones, pues tuvimos a Cabrera, tuvimos a Pelero de la Fuente y a lo mejor en el futuro alguien aparece. También es cierto que ¿qué interesa más? ¿Los grandes picos o las grandes cordilleras? Si tuviéramos una clase o un colectivo científico de divulgadores muy potente, a lo mejor no echábamos en falta las grandes figuras. Claro, hablamos de Cabrera o de Pelero de la Fuente o de Attenborough y hablamos de las grandes figuras, ¿no? Con una capacidad de comunicación inmensa. Pero a lo mejor no necesitamos clase media. A lo mejor no necesitamos tantos medallistas de oro en las Olimpiadas, sino una sociedad que practica el deporte sistemáticamente. Yo voy a poner un ejemplo de baloncesto, que es lo que te gusta realmente. No necesitamos un Michael Jordan, necesitamos unos buenos equipos de baloncesto en los patios de los colegios. Michael Jordan no llegará, si llega, y si no, tampoco es tan importante. Necesitamos jugar a baloncesto en el estudio. Recordaros que esa es la primera conferencia de un ciclo que va a estar vinculado a una exposición que se va a inaugurar la semana que viene aquí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y que celebra el 150 aniversario de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Nuestro próximo ponente es Alberto Gómez y nos va a hablar de 10 momentos en 150 años de historia de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Estáis todos invitados, pero ya sabéis que hay que reservar. Gracias.